Bueno, muy buenas noches a todos. La clase de hoy se la quiero dedicar, quiero hacerla en memoria de tres personas. Primero, a Ramoshe Yehuda ben Tzvi Yosef Alaba Shalom, que en paz descanse también. Leilui Nishmat, nuestro querido amigo y también alumno, Dani Brook, Shmuel David ben Mordejai, Zichrono Libraja, quien lo vamos a extrañar mucho en la clase de los jueves a la noche. Y por último también, en memoria de quien fue también enterrado el día de hoy, Melech Ben Yitzhak, Zichrono Libraja, nuestro querido Chacho Simkin también, que ellos, los tres, tengan una aliyat Neshama, un ascenso de la Neshama en los mundos superiores, y que todas estas buenas acciones, clases de Torah, las mitzvot, la tzedakah que vamos a dar en memoria de ellos, sean para revivir el mérito de ellos en este mundo, y que podamos reencontrarnos junto con ellos con la llegada del Mashiach acá, en este lugar. En la clase de hoy está relacionado un poco con la festividad de Shavuot, principalmente sobre lo que nos dice el Midrash, que cuando Dios iba a entregar los 10 mandamientos, iba a entregar la Torá, le preguntó, le pidió en realidad, le exigió al pueblo judío una garantía de que la Torá sea estudiada, que la Torá sea cuidada, conservada, protegida. Y ellos empezaron a darle diferentes opciones, y Dios las rechazaba hasta que al final propusieron a sus hijos como garantes. Baneinu Arevim Badeinu, ellos van a ser la garantía, los encargados de estudiar la Torá, y recién ahí Dios aceptó entregarnos a nosotros los 10 mandamientos, entregarnos la Torá. De ahí vemos nosotros la importancia y la relación directa que tienen nuestros hijos con la Torá. Entonces a ellos, a nuestros hijos, será dedicada la clase de hoy, principalmente porque con una pregunta importante que vamos a abrir en la clase de hoy es sobre los hijos de Moshe. Todo padre quiere, le gusta y desea y anhela y sueña con que su hijo siga sus pasos, principalmente padres que formaron grandes imperios, grandes cosas, fueron personas que realmente en su vida lograron cosas grandes, desean y pretenden que sus hijos sigan sus pasos. En la Torá nosotros encontramos también esta importancia de la transmisión hacia nuestros hijos, por ejemplo, con los patriarcas. Nosotros a nuestros patriarcas los llamamos Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. Nuestro patriarca, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Y no los llamamos por lo que ellos lograron, sino por lo que ellos transmitieron. También vemos durante todo el libro de Bereshit, la Torá nos habla mucho también de quiénes fueron los descendientes. Vele Toldot, Noaj, estos son los descendientes de Noaj, estos son los descendientes, esta es la descendencia de Isaac ben Abraham. Es decir, la Torá le da mucha importancia a la transmisión, al legado que un padre le deja a su hijo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos quizás a la persona más influyente de nuestra historia y a la persona más famosa de nuestra historia, que es Moshe Rabbeinu, nos damos cuenta que Moshe con sus hijos no tuvo la misma suerte que, por ejemplo, tuvo su hermano Aarón. ¿Y por qué lo traemos ahora, más allá de que Shavuot es la semana que viene? También lo traemos porque en la Parashá esta semana, que estamos comenzando el libro de Bamidbar, con Parashat Bamidbar, la Torá nos cuenta cuando Moshe estaba habían acampado, el pueblo judío acampó en el desierto, y ellos, la tribu de Leví, llevaba también el tabernáculo, eran los encargados de cargar el tabernáculo, pero también dentro de la tribu de Leví estaban los Kohanim. Los Kohanim eran los sacerdotes encargados del servicio en el templo. Y la Torá nos dice lo siguiente: Vele toldot Aarón u Moshe. Esta es la descendencia de Aarón y de Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinai, el día que Dios le habló a Moshe en el Ar Sinai. Vele Shmot bnei Aarón, y ahí empieza a nombrar los nombres de los hijos de Aarón. Abejor Nadab, el mayor, el primogénito era Nadab. Abiú, Elazar e Itamar, y también tenía otros tres hijos, Abiú, Elazar e Itamar, es decir, Aarón tenía Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Y después dice que Moshe
ungió a ellos como Kohanim, como sacerdotes para que sirvan en el templo. Bueno, y empezaron a servir en el templo, en el tabernáculo. Y claro, la pregunta que surge de esto es, ¿por qué la Torá nombra a Moshe? Esta es la descendencia de Aarón y de Moshe. Y después nombra a los hijos de Aarón, pero no nombra a los hijos de Moshe. Ahora, tampoco tendría que haber nombrado a los hijos de Moshe, porque acá está hablando de los Kohanim, y Moshe no era Cohen, Moshe era Leví. Es verdad que pertenecían a la misma tribu, pero la tribu de Leví se dividía entre Kohanim y Leví. Aarón y sus hijos eran Kohanim y sus descendientes eran Kohanim, pero Moshe y el resto de la tribu de Leví eran Levín. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice esta es la descendencia de Aarón y de Moshe? Esta pregunta Rashi la explica ahí en el lugar y nos dice lo siguiente. Nos dice, Vele toldot Aarón y Moshe, ¿por qué la Torá nos dice la descendencia de Aarón y de Moshe? ¿Y por qué solamente nombra a los hijos de Aarón y no a los hijos de Moshe? Para decirnos, enseñarnos que una persona que instruye al hijo de otro, que enseña al hijo de otro Torá, que lo enseña y lo instruye, es como si fuese que lo engendró. Es decir, es como un segundo padre. Está el padre, muchas veces el padre que le da el cuerpo, le da el físico, lo mantiene materialmente, y está también el padre espiritual, que es son los maestros, son nuestros morim, nuestros profesores, que nos enseñan, nos instruyen y nos entregan la parte espiritual de la vida. Entonces a ellos, a esos alumnos, a los discípulos de una persona, la Torá los considera como hijos, como descendencia. Entonces es verdad que Moshe, que a los hijos de Moshe no los nombra acá, y nombra a los hijos de Aarón, pero ¿quién fue el que instruyó a Nadab, a Abiú, Elazar y Tamar, los hijos de Aarón? Fue Moshe. Entonces la Torá le da a Moshe el honor y le da el carácter de padre también sobre los hijos de Aarón, como un padre espiritual, como un padre formador. Pero cuando hablamos de los hijos de Moshe, los hijos que Moshe engendró, ¿sí? Los hijos biológicos de Moshe, la Torá nos los enseña, nos lo muestra en dos oportunidades. Primero, cuando Moshe estaba yendo por orden de Dios, volviendo a Egipto, ¿sí? Moshe nació en Egipto, él después se escapó del faraón, una vez que creció se escapó y se fue a Midian. En el desierto, estando en Midian, él se casó con Zipora, la hija de Itro, tuvo dos hijos, y cuando Dios le dice a Moshe, volvé a Egipto para sacar a los judíos, Moshe lleva con él a su familia. Y ahí nosotros vemos que Moshe tenía dos hijos, Gershom y Eliezer. ¿Sí? Y después la Torá nos dice que, que después que el pueblo de Israel salió de Egipto, el abuelo Yitro tomó a Tzipora, es decir, a su hija, y tomó también a sus dos nietos, Gershom y Eliezer, y fue al desierto al encuentro de Moshe. Y eso es lo que nosotros sabemos en realidad de los hijos de Moshe. Pero la Torá no nos cuenta sobre alguna historia, por qué ellos no fueron los sucesores de Moshe, cuál fue la grandeza que ellos tenían. Pero sí la Torá, por ejemplo, nos cuenta que Moshe durante todo ese tiempo, los 40 años en el desierto, en el momento también de la salida de Egipto, él sí estuvo rodeado de familia. Él estuvo rodeado de Aarón, estuvo rodeado de sus sobrinos, los hijos de Aarón. Estuvo rodeado también con Hur, el hijo sería su sobrino, el hijo de su hermana Miriam. Estuvo con Caleb, que era el marido de Miriam. Es decir, él estaba rodeado de su familia más directa, pero no de sus hijos. Y eso llama mucho la atención. Y de hecho, en otro pasaje del Tanaj, cuando la Torá nos habla de un nieto de Moshe, nos habla de un nieto que no fue tan satisfactorio para Moshe. ¿En qué momento la Torá, el pueblo judío ingresa a la tierra de Israel y hay toda una época hasta que Dios le pide a Shmuel, a Naví, al profeta Shmuel, que unja un rey para Israel, que fue el rey Shaul Amelech, pero el momento previo al reinado de Shaul, la Torá
la describe como la anarquía total. Es decir, Isha y Ashar Ben Abi Aseh, cada uno hacía lo que quería. Al punto tal que en la región de Dan, de la tribu de Dan, había una persona, un muchacho que se llamaba Mijá o Mijiau, y él cuenta que el Tanaj, que él había robado una suma de plata a su madre, y su madre, sin saber que era su hijo el que robó, ella maldijo al ladrón, y cuando el hijo escuchó la maldición de la madre, se arrepintió y fue y reconoció y le dijo a la madre, le devolvió la plata que le había robado, y la madre tomó una suma y la dedicó, la donó, ¿sí? La donó para hacer un templo. Y Mijá armó un templo ahí con idolatría, un templo para la idolatría, se llamaba, y puso ahí una estatua, Pesel Mijá, y la gente de la región, de la zona, iba y rendía culto a esa bodazará, a esa digamos, cometía idolatría, ¿sí? A ese ídolo, a esa estatua. Un día pasa por ahí un muchacho joven de la tribu de Leví que se llamaba Yehonatán, y él le dice, mira, ¿no querés ser el sacerdote de mi templo? Yo te doy una suma importante de dinero, vas a ganar muy bien, no te preocupes, vas a tener un buen sueldo, pero necesito a alguien de la tribu de Leví como para que esto tenga un poco más de apoyo, digamos, de darle importancia, ¿sí? Entonces necesito a alguien de la tribu de Leví, como vos sos de la tribu de Leví, te ofrezco este trabajo. Entonces Jonatán aceptó y él fue como sacerdote pagano, idólatra en ese momento, de ese santuario que había construido Mija. ¿Quién era ese Jonatán? La Torá nos dice en el libro de Shoftim, dice, Jonatán ben Gershom, Jonatán hijo de Gershom, ben Menashe, hijo de Menashe, hu ubaná bayu kohanim leshevet Adani. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Entonces, acá nosotros tenemos, voy a compartir un momento una imagen, tenemos tenemos un texto, ¿sí? Que nos dice, nos habla del nombre de quién fue ese sacerdote. Y nos dice Jonatán, el nombre de él era Jonatán, Ben Gershom. ¿Quién era Gershom? Gershom era el hijo de Moshe. Y nos dice Ben Menashe. Gershom era hijo de Menashe. Entonces pregunta el Talmud pregunta, ¿acaso? Talmud Baba Batra dice, ¿acaso era hijo de Menashe? Si era hijo de Moshe, no de Menashe. Gershom era hijo de Moshe. Como está escrito, los hijos de Moshe se llamaban Gershom y Eliezer. Quiere decir que Gershom era hijo de Moshe. ¿Por qué dice Menashe? Dice, por ser que él, este muchacho Jonatán, hizo un acto, actuó como uno de los reyes idólatras que tuvo el reino de Israel, que se llamaba Menashe. Entonces, por eso el versículo lo nombró para proteger a Moshe, para no avergonzar a Moshe, le agregó una nun. Y nosotros vemos acá en el texto que la nun, la letra nun, está colgada. ¿Ven? En la palabra Menashe, Menashe, esto que estoy señalando acá, la nun está colgada. ¿Por qué está colgada así un poco hacia arriba, como se salida del renglón? Es para decirnos que en realidad esa nun está puesta de más. Y cuando le quitamos la nun, queda Mem Shin Hei, significa Moshe, la palabra Moshe. Jonatán ben Gershom ben Menashe en realidad era Jonatán, nieto de Moshe. Vemos acá que el Tanaj nos habla de uno de los descendientes de Moshe, pero que no siguió su camino, no fue un chico fiel a la Torá, a la mitzvot, un chico fiel a Dios. Aunque en otro pasaje en Divrei Yamim, en Crónicas del Tanaj, nos dice, hay un versículo que dice, los hijos de Gershom, nombra quiénes fueron los hijos de Gershom, Shebuel. Uno de los hijos se lo llamó Shebuel. Entonces pregunta el Talmud, Shebuel ben Gershom, ¿y qué pasó con ese Shebuel, perdón? Shebuel ben Gershom ben Moshe, Shebuel, hijo de Gershom, hijo de Moshe, Nagida la Otzorot. Él fue el ministro de Economía del rey David. Es decir, el rey David lo puso sobre su tesoro, encargado de su tesoro. Entonces pregunta el Talmud, ¿acaso Shebuel era su nombre? Si era Jonatán, dijimos que el hijo de Gershom se llamaba Jonatán, ¿por qué Shebuel?
Entonces Rabbi Yohanan explicó que en realidad era un apodo que le pusieron a Jonatán. Le pusieron Shebuel porque la palabra Shebuel significa Shabu, Shab él. Él retornó a Dios. Es decir, que sobre el final de sus días, realmente él se arrepintió con todo el corazón y volvió y retornó a Dios. Y por eso el rey David lo puso encargado de sus tesoros. Esto que acabamos de contar un poco es también quizás una respuesta a una pregunta que surge cuando la Torá nos cuenta sobre los nombres, sobre por qué Moshe los llamó a sus hijos Gershom y Eliezer. Entonces la Torá nos dice que a Gershom lo llamó Gershom porque viene la palabra Ger-Sham. Yo fui extranjero en esas tierras. Ger es extranjero, Sham es en esas tierras. Es decir, Moshe no vivió, o sea, él estuvo en las tierras de Midian, él vivió en las tierras de Midian, pero él no era nativo de las tierras de Midian. Él era como un extranjero, ¿sí? Como un inmigrante que vivió en las tierras de Midian, y por eso, como Midian lo acobijó durante tiempo en su vida y también le dio a su esposa y a sus hijos, entonces al hijo mayor él lo llamó Gershom, como decir Gersham, yo fui inmigrante en esa ciudad. Y segundo, a su hijo Eliezer, al segundo de sus hijos, lo llamó Eliezer porque significa Eli Azar. Dios, mi Dios, me ayudó. ¿Cuándo me ayudó? Me ayudó en el momento que yo estuve en peligro en la tierra de Egipto. Estaba en peligro porque el faraón me estaba persiguiendo y él me salvó de la espada del faraón. Dios me salvó a mí de la furia, de la espada, de la muerte del faraón. Y por eso llamó a su segundo hijo Eliezer. Y claro, todos preguntan, los comentaristas dicen, el orden es a la inversa. Primero Moisés se salvó del faraón y ahí se escapó y fue inmigrante en la tierra de Midian. Entonces debería haber llamado al primero de sus hijos Eliezer y al segundo lo tendría que haber llamado Gershom. ¿Por qué al revés? Entonces hay dos respuestas. La primera respuesta es porque Moshe, sabía como Moshe sabía, él vio con su Ruach HaKodesh, con su inspiración divina, él logró ver que en el futuro iba a salir, iba a tener un nieto como Jonatán, que él iba a ser sacerdote de la idolatría. Y por eso dijo, no quiero que el nombre de mi primer hijo, digamos que de su padre, lleve la palabra él. Él es el nombre de Dios. Entonces, le quiero omitir el nombre de Dios del padre de ese hijo, y por eso al padre de ese hijo lo llamó, de ese nieto, perdón, lo llamó Gershom. Pero también hay otra explicación. Y la otra explicación dice que Moshe quiso también, en cierto modo, justificar el accionar de su nieto. Y dijo, es verdad que está mal, pero no se olviden que Gershom, que yo, este muchacho, ese nieto, nació de Gershom, que Gershom mismo nació y se crió en una tierra que no era la tierra de sus hermanos judíos, él no se crió entre judíos, sino se crió en la tierra de Midian, donde su propio abuelo, si bien después dejó la idolatría, pero el abuelo Yitro había pasado por todas las idolatrías que existían en ese momento, todos los ídolos, todas las creencias, todas las religiones que habían en ese momento, el abuelo Yitro las había probado. Entonces vino Moshe y dijo, bueno, él no nació en una cuna donde tuvo una educación, digamos, donde vio la fe monoteísta de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, por eso le puso a su padre, le puso Gersham. Es decir, no se olviden que el papá de Jonatán fue, como yo en realidad, fuimos inmigrantes en una tierra pagana, en una tierra como la de Midian. Vemos en otro lugar una insinuación en la Torá sobre un momento en el que Moshe le pidió a Dios, quiso pedirle a Dios que alguno de sus hijos lo suceda en su cargo. Es decir, heredarles a sus hijos también el cargo, la importancia que él tenía como guía del pueblo de Israel. ¿Cuándo fue eso? En la parashá de Pinjas. Parashá de Pinjas nos cuenta la historia de unas chicas, unas hermanas, que el papá había fallecido y ellas no tenían hermanos, y hasta ese momento las leyes de herencia decían que la herencia la recibía el hijo varón.
porque la mujer recibiría la herencia en realidad del marido. Entonces, como antes la partición en la tierra de Israel era por familia y por tribu, entonces cada cabeza de tribu varón recibía la herencia de su padre. En este caso, ellas no tenían un hermano varón, entonces nadie podía llevar el nombre de la familia sobre el pedazo de tierra, el apellido, digamos, de la familia sobre ese pedazo de tierra. Entonces ellas fueron a Moshe, todavía no estaban en Eretz Israel, no estaban en el desierto, pero diciendo, digamos, en un futuro, cuando tengamos que, o sea, nosotros queremos heredar también la porción de nuestro padre sobre la tierra. Entonces fueron a Moshe, Moshe le preguntó a Dios, y Dios le dijo, tiene razón, sí, ellas tienen que heredar también a su padre. Entonces, Moshe aprovechó en ese momento, en el momento que ya estaban hablando de heredad, y le pidió a Dios que quiere, dice, Ifkod Hashem, Vaidaber Moshe el Hashem Lemor, Moshe le habló a Dios, diciendo, Ifkod Hashem lo que arrujó de Hol Basar, y ya la edad, por favor, poné, nombrá, designá, Dios, por favor, un líder, un sucesor para toda esta congregación, un líder para esta congregación. El Midrash nos dice sobre eso, que como Moshe vio que que se estaba hablando de la heredad, de las herencias, entonces él le dijo a Dios, mira, yo también quiero tener un heredero. O sea, quiero que en realidad no un heredero, él tenía dos herederos, pero no un heredero material de lo que Moshe tenía, de la riqueza de Moshe, sino quiero también transmitirles, heredarles a mis hijos mi posición, digamos, que sean líderes sobre el pueblo. Entonces Dios le respondió, Notzerte enay ojal piriales, y todo un versículo en Mishlei que dice que el cuidador, el protector de la higuera va a comer de su fruto. Y le dijo, ¿qué hicieron tus hijos mientras vos estás guiando e enseñándole al pueblo? Ellos no estuvieron sentados estudiando, aprendiendo, no estuvieron involucrados. Sin embargo, Yoshua todos los días a la mañana entraba al lugar donde vos reunías a la gente para enseñarle y ordenaba las mesas, las sillas, las alfombras, y estaba todo el tiempo presente y te servía y estaba todo el tiempo aprendiendo de vos, es decir, activamente él estaba involucrado con tus enseñanzas, con guiar al pueblo. Es decir, él protegió la higuera, él va a comer de sus frutos. Por eso tu sucesor no puede ser uno de tus hijos, sino va a ser Yoshua. Entonces, después de toda esta introducción, porque todo esto fue a modo de introducción sobre los hijos de Moshe, surge la pregunta, ¿cómo puede ser que Moshe, que fue el educador de todo el pueblo de Israel, que nos enseñó, nos instruyó, nos guió a todos nosotros, no tuvo ese éxito con sus hijos? Y acá vamos a proponer tres respuestas. Con la última va a ser una respuesta del Rebbe que nos da a nosotros una enseñanza, un mensaje de cómo tenemos que educar. La primera es una respuesta que la trajo el autor del Kitzur Shulchan Aruch, la síntesis, el que hizo una síntesis sobre el Shulchan Aruch, Rabbi Shlomo Ganzfried, en otro libro, no en el Kitzur Shulchan Aruch. Él dice lo siguiente, él dice en realidad, Dios no quiso que los hijos de Moshe lo sucedan, sean sus sucesores. ¿Y por qué? Había un motivo y en realidad un aliento, alentarnos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiese sido heredado el puesto de Moshe, la Torá de Moshe, por medio de sus hijos, entonces todos nosotros nos hubiésemos desentendido, hubiésemos dicho, bueno, la Torá es de Moshe, es hereditaria, los hijos de Moshe obviamente son hijos del gran Moshe, ellos nacieron en una cuna religiosa, entre comillas, entonces bueno, que ellos ocupen de la Torá, yo que no soy hijo de Moshe, entonces no tengo tanto compromiso para acercarme y estudiar la Torá. Por eso vino Dios y dijo, no, la Torá, no, el Moshe que representa la Torá Moshe, la Torá de Moshe no fue heredada, el que lo sucedió no fue un hijo de él, sino fue Yoshua. ¿Y por qué Yoshua? Porque él se esforzó por el estudio de la Torá. Yoshua se esforzó por seguir y aprender y seguir el camino de Moshe. Y eso es una enseñanza y un mensaje a todos nosotros. Todo aquel que quiere acercarse a la Torá, abrazar la Torá, estudiar la Torá y hacerla y heredarla,
entonces tiene la posibilidad de hacerlo. Nos dice el Talmud que hay tres coronas, ¿sí? Tres coronas. La corona del sacerdocio, la corona de la realeza y la corona de la Torá. La corona del sacerdocio le fue entregada a Aarón y a sus hijos, y eso sí es hereditario. Aarón y todos los hijos, desde Aarón hasta el día de hoy, de padre a hijo fue transmitida la Keuna, el ser Cohen, el ser sacerdote. ¿Quién es Cohen? Por ejemplo, yo soy Cohen. ¿Por qué? Porque mi papá es Cohen. Porque su papá era Cohen. Porque mi tatarabuelo era Cohen. Y así hasta Aarón a Cohen. Es hereditario, es decir, un padre se lo transmite a su hijo, por eso mis hijos también son Cohenim y así sucesivamente. Lo mismo pasa también con la corona de la realeza. El rey David fue el primer rey, después de Saúl en realidad, pero el primero en el en recibir la corona de la realeza desde él hasta el final de los días, hasta la llegada del Mashiach, todos los reyes fueron, es verdad que se separó el reino de Israel, estaba el reino de Israel y el reino de Yehudá, pero todos los del reino de Yehudá, desde David hasta el Mashiach, van a ser de la descendencia, de la simiente del rey David. Es decir, que también es hereditario, pero la corona de la Torá es la única que no es hereditaria. Y de hecho, nosotros vemos que los grandes, grandes sabios llegaron por esfuerzo propio y no por algo en particular. Por ejemplo, Rabbi Akiva y Rabbi Meir eran dos grandes, eran, eran, eh, eran conversos, es decir, ellos llegaron a la Torá por elección, con mucho esfuerzo, y Rabbi Akiva empezó a los 40 años y él tuvo miles de alumnos, al punto que el Talmud dice que en realidad la Torá, si no fuese digamos, porque estuvo en una generación distinta, la Torá debería haber sido entregada por medio de Rabbi Akiva. Por eso Moshe entregó la Torá y después todo las enseñanzas del Talmud que no llevan un nombre, o en realidad en general, son todas las enseñanzas del Talmud, son en nombre de Rabbi Akiva, es decir, están inspiradas en las enseñanzas de Rabbi Akiva. También tenemos a Rabbi Meir y también, por ejemplo, Rabbi Eliezer Ben Orkenus, él a los 28 años decidió, cuenta la historia, una historia muy linda, que él trabajaba arando la tierra para el papá era una persona muy rica, y él y sus hermanos trabajaban para el padre, y él lloraba todos los días, y el papá le preguntaba por qué, él decía porque el primero creía al papá que era porque estaba arando la montaña y era más difícil, lo mandó al valle, en el valle lo mandó a otro lugar, pero él todos los días lloraba y no estaba contento con su trabajo, hasta que una vez le dijo al papá, papá, la verdad es que yo no sé, siento que quiero estudiar Torah, yo quiero enfocarme en mi espiritualidad. Y el papá no lo aceptó, no lo aceptó. Y él una vez se le presentó a él Eliyahu Anabí, tuvo la revelación de Eliyahu Anabí, le dijo, ¿por qué lloraste? Le dijo, porque quiero estudiar Torah. Y Eliyahu Anabí lo mandó a Jerusalén, le dijo, andá a Jerusalén, a la yeshiva de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, y estudia ahí Torah. Él llegó a los 28 años, se fue de su casa, comía tierra, porque no tenía era muy pobre. El padre le dijo, no vas, si te vas a estudiar Torah, no vas a ver un peso mío, es decir, arreglate solo. Y él se fue igual, comía tierra, porque no tenía lo que comer, llegó a los Rabbi Yohanan Ben Zakkai y le empezó a enseñar de a poco una cosa y otra cosa, y terminó siendo uno de los grandes sabios, Rabbi Eliezer Ben Orken, que es uno de los grandes talmudistas que tenemos nosotros en nuestra historia. Y cuenta también que cuando el padre, los hermanos de Rabbi Eliezer Ben Orkenus le pidieron al padre que vaya y lo saque de la herencia, es decir, que vaya y diga en forma pública que Eliezer Ben Orkenus, que no está trabajando en el negocio del padre, no se ocupa de las tierras del papá, ¿por qué va a heredar junto a los hermanos que sí se están ocupando? Entonces, cuando fue a Jerusalén y su hijo ya se había ido hace un tiempo, entonces Rabbi Yohanan Ben Zakkai escuchó que para qué vino, sabía el motivo de su visita, entonces le pidió eh, a, los, eh, a los asistentes de él que lo lleven a un lugar para la gente importante, que lo hagan dormir en una casa, digamos, de una familia importante, que al otro día él iba a dar
un gran banquete, una gran cena, y lo quería invitar. Entonces, bueno, fue ahí de invitado, y en la mitad de la cena le pidió a Rabbi Eliezer, dijo, decí unas palabras de tu Torah. Rabbi Eliezer tenía al principio vergüenza, hasta que al final, como el maestro le pidió, él se levantó y dio una gran charla de Torah. Su padre quedó muy sorprendido, no lo había reconocido, y le preguntó, perdón, y Rabbi Hanan Ben Zakkai, cuando terminó de decir esas palabras de Torah, dijo, dichosos tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que están muy orgullosos de vos. Entonces el Orkenus, el papá, que no lo había reconocido, le preguntó a los que estaban al lado, ¿quién es este muchacho que habló tan bien? Conocedor de la Torá, tiene una cabeza increíble. Le dijeron, es tu hijo. Entonces él cuando se dio cuenta del error que había cometido al querer cortarle las alas de la Torá a su hijo Eliezer, Rabbi Eliezer, entonces dijo, no solamente que no te voy a cortar mi herencia, al contrario, te voy a dar, vos vas a ser el principal heredero de toda mi riqueza. Ese fue el esfuerzo de Rabbi Eliezer. Ese Rabbi Eliezer menor que Nus. Por ejemplo, si hubiese visto que Moshe le heredó la Torá a sus hijos, capaz que bajaba los brazos y decía, no es para mí, es para un hijo de Moshe. Es para una persona tan importante como un hijo de Moshe, que uno lo tiene de herencia, lo lleva en los genes. Pero yo, a mis 28 años, un campesino, una persona que trabaja en el campo, voy a ir a estudiar Torá. Justamente nos dice Shlomo Ganzfried que por eso Dios no quiso que los hijos de Moshe lo hereden ese puesto, digamos, el ser transmisor, ser guía de la Torá, para que nadie crea que eso es para el hijo del rabino, es decir, para la persona que fue educada de esa manera, sino cada uno y uno de nosotros tiene acceso y tiene posibilidades que con mucho esfuerzo estudiar y adquirir la Torá. Y eso es lo que dice Torah Tzibalanu Moshe, la Torah que nos ordenó a nosotros, nos entregó a nosotros Moshe, Morayá Keilat Jacob. Es una herencia para toda la congregación, los hijos de Jacob, es decir, para todos nosotros, Moshe nos lo heredó a todos nosotros. En la segunda de las explicaciones, nos dice, bueno, está escrito en uno de los libros de los rabinos antiguos del Yemen, Rabbi Zeharia Rofé. Él dice que Moshe, el problema con los hijos de Moshe fue la sobreprotección de su padre. Claro, los hijos de Moshe no habían nacido en la esclavitud. Ellos nacieron como chicos libres en Midian. Y cuando cuando Dios le pidió a Moshe que vaya a Egipto para sacar a los judíos de Egipto, él se llevó primero a su familia y cuando estaba llegando a Egipto se encontró con su hermano Aarón, iban a ir juntos. Cuando Aarón ve a la esposa de los hijos de Moshe, le dice, no entiendo, vos vas a sacar esclavos y estás trayendo gente libre a la esclavitud de Egipto, o sea, si ellos son libres, ¿cómo lo vas a meter en un lugar donde nuestro pueblo es esclavo? Entonces Moshe dijo, tenés razón. Agarró, le dijo a la esposa, Zipora, agarrá, llévate a los hijos y volvete a la casa de tu padre, volvete a Midian, no vamos a exponer a los chicos a la esclavitud. Y eso en realidad, claro, la intención de Moshe y también de Aarón, cuando en el consejo que le dio a Moshe era positiva. Pero los hijos de Aarón siempre fueron espectadores, ellos vieron desde afuera. Ellos no sufrieron el rigor del látigo del faraón en Egipto. Ellos no vieron las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto. Ellos no tuvieron que ir y agarrar un cordero y atarlo a la pata de la cama, cuando el cordero era un dios, una deidad para los egipcios, y llevar con esa, digamos, eh, con ese valor, agarrar y con la fe en Dios intacta, ir y atarlo a la pata de la cama. Es decir, el mensaje es que en la educación nosotros tenemos que saber que la educación se adquiere con esfuerzo. Es decir, las cosas se adquieren con esfuerzo. Los seres humanos no somos personas que buscamos la comodidad. Eso es mentira. El ser humano busca
esforzarse, lograr algo con sus propias manos. Dicen nuestros sabios en el Talmud, una persona aprecia mucho más una medida de su trabajo que 9 medidas regaladas. Cuenta la historia de una persona rica que tenía un hijo vago. El chico se levantaba tarde al mediodía, se iba a dormir tarde de noche, no hacía nada. Entonces el padre, cansado de tener un hijo vago, agarró y le dijo, ¿sabes qué? Habló con un amigo que era herrero y le dijo, dale un trabajo a mi hijo, por favor, hacerlo trabajar. Bueno, fue el chico ahí al negocio del herrero, al, al lugar, al local del herrero, y el herrero vio que el pibe, el chico no tenía ganas de trabajar, no iba a ser muy eficiente. Entonces le dijo, bueno, sentate en la oficina y cuando quieras yo te voy a pagar igual. El día que quieras trabajar, vas a trabajar. Entonces toda la semana se le daba un billete de 100 por su trabajo que en realidad no había trabajado. Cuando el chico llegó la primera semana a su casa y le muestra a su papá, mirá, ¿ves que estoy trabajando? El papá vio las manos, que las manos estaban suaves, estaban limpias, no eran manos de herrero que había trabajado, manos con callos, ásperas, no, la vio demasiado bien sanas. Entonces dijo, este pibe no está trabajando nada, agarró el billete y lo tiró a la chimenea, lo tiró ahí al fuego. Y el pibe hizo, bueno, agarró, se fue a su pieza. La semana siguiente lo mismo, la tercera lo mismo, hasta que un día el herrero le dice, mirá, pibe, no te puedo tener acá también, llega un momento, ya está, o sea, llega un momento que tenés que trabajar, tampoco te voy a estar pagando así sin hacer nada, verdad que no sabes hacer nada, pero empezá y aprendé. Entonces el chico agarró, empezó a cargar metales, a ponerlos en el fuego, se quemó, se lastimó, termina la semana, le da el pago, el chico vuelve a su casa, le muestra al papá el billete, el papá automáticamente lo agarra, lo va a tirar y cuando lo va a tirar el chico salta y dice, no, trabajé muchísimo por esta plata, no la tires al fuego. Claro, cuando una persona se esfuerza, valora lo que tiene, valora sus logros. Si nuestros logros no llegan por esfuerzo, entonces no lo vamos a valorar nunca. La Torá se adquiere, la Torá, las mitzvot, el judaísmo, como dice el dicho en Yiddish, si zu sein Aid, es difícil, es duro ser un judío, sí es duro, pero justamente porque es duro, justamente porque requiere, exige esfuerzo, es porque nosotros lo apreciamos. Entonces los hijos de Moshe que no se habían esforzado, no estuvieron en el nacimiento del pueblo como esclavos, en la salida de la esclavitud a la libertad, entonces, claro, ellos lo vieron desde afuera y Moshe los protegió, no los llevó a Egipto, no los involucró dentro de lo que era el esfuerzo del pueblo judío en Egipto. Entonces, ellos no se sentían involucrados, no lograron, no apreciaban realmente el legado de su padre. Y esto es un mensaje a los que somos educadores, y en general, no solamente a los educadores, cada uno y uno de nosotros debe saber que las cosas se adquieren con esfuerzo. Y lo dice el rey David en el Teilim, Azorim bedim berrina iktoru. Aquellos que siembran con lágrimas son los que van a cosechar con regocijo. Si no sembramos con lágrimas, la cosecha no nos va a generar regocijo, porque no lo vamos a valorar. Entonces, es verdad que a veces es difícil ser judío, es difícil comer kasher, es difícil cumplir Shabbat, es difícil ir con kipá en la calle, que todos te miren, quizás, con tzitzit. Es difícil. Pero justamente porque es difícil, es que nosotros lo vamos a valorar. Si nosotros somos judíos de comodidad, cómodos, y no vamos a estar valorando nuestro judaísmo. Somos judíos, pero tenemos la Torá, pero bueno, no. Pero si nosotros realmente nos esforzamos por nuestra identidad, nos esforzamos por nuestra heredad, que es la Torá, entonces la vamos a apreciar mucho más. No me refiero a que la persona tiene que sufrir con la Torah y las mitzvot. No, la persona tiene que estar alegre, tiene que estar feliz, pero feliz como una persona que se esfuerza por algo que quiere. No le es cómodo, se está esforzando, pero sabe que al final hay una buena recompensa. Vamos a pasar ahora
Vamos a pasar ahora a la tercera explicación. La tercera explicación, perdón, antes, en base a esto que acabamos de aprender, vamos a ver también por qué cuando Moshe, después del pecado del becerro de oro, Moshe le estaba pidiendo a Dios que perdone al pueblo de Israel. Y le dijo, Lama Hashem yejerab jabe ameja, ¿por qué te vas a enfurecer con tu pueblo, Asherotzeta meretz Mitzrayim, que sacaste de la tierra de Mitzrayim, de la tierra de Egipto? ¿Que no era suficiente preguntarle a Dios por qué te vas a enfurecer con tu pueblo? Es tu pueblo. ¿Qué quiere decir que lo sacaste de la tierra de Egipto? ¿Y qué si no lo sacó? ¿Y si no fuese que lo sacó de la tierra de Egipto? Entonces Moshe en realidad le estaba respondiendo a Dios algo que Dios le había dicho antes. Cuando Dios le dijo, voy a castigar al pueblo, este pueblo ya está, acá queda y no va a seguir adelante, y voy a hacer de vos y de tus descendientes una gran nación. Moshe le dice a Dios, Dios, con todo cariño con mis hijos y todo, pero mis hijos no salieron de la tierra de Egipto. Es decir, la conexión con Dios empieza y comienza el nacimiento de nuestro pueblo es en la esclavitud de Egipto. No podemos borrar nuestro judaísmo, nuestra identidad, perdón, no podemos afirmar nuestra identidad si borramos el nacimiento de nuestro pueblo, como un pueblo esclavo que vio la libertad gracias a Dios. Entonces vino Moshe y le dice, Lama ejerab jabe ameja, ¿por qué te vas a enfurecer con el pueblo que vos sacaste de Egipto? Es decir, hay algo importante en la salida de Egipto. Ellos son un pueblo que van a seguir. Este es el pueblo que va a lograr superar las cosas más difíciles en su historia porque ellos salieron de Egipto. Saben lo que es la esclavitud. Pero si mis hijos no nacieron, no estuvieron en Egipto. Y ahora sí vamos a pasar a la tercera explicación, que es la explicación del Rebbe. Una explicación muy interesante. El Rebbe se basa en, en un versículo, algo que dijo Shlomo Amelech, el rey Salomón, dijo, Hanoch lanar al pidarko. Nos dio a nosotros eh, un consejo, Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos dio a nosotros un consejo en la educación. ¿Cómo hay que educar a un hijo? ¿Cómo hay que educar a un alumno? Nos dijo, Hanoch lanar al pidarko. Tenés que educar al muchacho, al joven, en su camino. ¿Qué dice al pidarko? Según su camino. Entonces, claro, lo literal es que uno generalmente, un padre, quiere que su hijo sea como él. Y entonces, él educa a su hijo según los parámetros del padre. Y si el hijo no es exactamente como el padre quiere, entonces el padre se frustra y está todo mal. Viene Shlomo Amelech y dice, no, no, vos educás, pero según su camino. Vos tenés que ver las características de tu hijo. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le interesa a él? Y según los intereses de tu hijo es donde vos tenés que educar. Como dice Gamki Askin, si lo hacemos así, Gamki Askin lo yasur mimena. Aún cuando él sea anciano, no se va a apartar de lo que vos le enseñaste. Si vos querés que algo le dure, entonces no se lo impongas desde vos, sino que sea de él, es decir, según su camino. Agarrá y acompañarlo y que él hablar en su idioma para que él pueda entender y lo pueda internalizar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los hijos de Moshe? Es que claro, todos conocemos la grandeza de Moshe. Moshe habló con Dios, recibió la Torá, nos entregó la Torá, guió a un pueblo, nos sacó de la esclavitud, nos llevó hasta la tierra de Israel. Moshe era un gigante y sus hijos también lo veían a él como un gigante. Pero claro, ellos lo veían a Moshe y decían, nosotros nunca vamos a lograr ser nuestro padre, porque mirá lo que es nuestro padre, él está en otro nivel, es un nivel al que nosotros nunca vamos a lograr. Y obviamente eso, lejos de estimularlos para que ellos quieran levantarse a la mañana y decir, bueno, hoy voy a avanzar algo en mi vida, ellos veían la meta, el ejemplo de su padre lo veían muy lejos. Entonces, sobre esto dice el Rebbe, nos dice algo muy interesante. Hay un versículo
que dice, Kishalha binja mahar lemor mazot, cuando te pregunte tu hijo mañana, ¿qué es esto? Vos le vas a decir, que mejor se queda Oceano Hashem y Mitzrayim, que con un brazo extendido, con un brazo poderoso nos sacó Dios de Egipto. Y claro, pregunta al rey y dice, ¿por qué Mahar? Y Shalhami, cuando te pregunte tu hijo, mañana, que no te va a preguntar hoy, y si te pregunta hoy, ¿qué quiere decir mañana? ¿Qué es la palabra mañana? Entonces el rey aprende algo muy interesante, escuchen esto porque es muy bueno. Él dice, tu hijo no te lo va a preguntar hoy, o sea, no te va a preguntar según los parámetros de hoy, de cómo viven los padres. Él te lo va a preguntar mañana, tu hijo va a ser del mañana. Tu hijo va a ser un chico que nació con tecnología. A mi edad, bueno, yo no nací cuando yo nací no habían celulares, por ejemplo, no habían computadoras en todas las casas. Digamos, bueno, cada uno en su generación. Y yo seguramente cuando nací era el mañana de mis padres. Y mis padres cuando nacieron eran el mañana de sus padres. Es decir, los hijos, las generaciones cambian, las cosas cambian. Entonces nuestra manera de educar también tiene que cambiar. No tiene que ser como el hoy nuestra educación. Tiene que ser como el mañana, según las vivencias de tu hijo en el mañana. Entonces los padres, los educadores, nos tenemos que preguntar, ¿qué le habla a nuestros hijos hoy? ¿Qué les habla a ellos hoy? Bueno, no es como lo mismo que nos hablaba a nosotros. No lo podemos entender y bueno, no lo entenderemos, pero tenemos que esforzarnos para hablarles a nuestros hijos en el idioma de ellos. Y eso lo hacía muy bien, por ejemplo, Aarón. Aarón, el hermano de Moshe, Aarón a Cohen, nos cuenta el Midrash, que él cuando veía un chico, cualquier muchacho joven que hacía algo malo, entonces él iba, en vez de criticarlo, en vez de reprocharle, en vez de decirle qué haces, que no, él iba y lo abrazaba y le decía, vos no sabés cuánto te aprecio y cuánto te quiero, yo veo que vos parecés un chico con un gran futuro, vos podés comerte el mundo, ser una persona de bien, no sabés el potencial que yo veo en vos. Entonces, cuando el chico después, al día siguiente, o a los 2, 3 días, a la semana, quería hacer algo malo, él de repente se acordaba de las palabras de Aarón a Cohen y le decía, no, no puedo, Aarón confía en mí, mirá todas las cosas que me dijo, vio un potencial en mí, no lo puedo defraudar, no lo puedo defraudar. Aarón educaba al chico según su camino. Él no decía, yo digo que vos tenés que ser así, sino vos podés ser así por tu potencial. En el año 1981, en la fiesta de Sukkot en Hol HaMoed, el Rebbe reunió a todos los chicos en 770, ahí en la central de Chabad, en el templo ahí en Nueva York. Y de repente cuando empezó a hablar, él dijo, yo quiero crear a partir de hoy, en este momento, una nueva campaña, una unidad donde vamos a unir a todos los chicos judíos del mundo que se va a llamar Tzivot Hashem, las unidades del ejército de Dios. Y cada chico va a ser un soldado en ese ejército. Y a medida que vayan cumpliendo cada cierto tiempo, yo voy a poner un objetivo, voy a sacar una campaña con algún objetivo en Torah y en Mitzvot, en cumplimiento, en estudio de la Torah, en cumplimiento de las Mitzvot, y aquellos chicos que lo cumplan van a avanzar rangos dentro de ese, digamos, de este ejército, sabiendo que nuestro general principal es Dios, y nosotros somos su ejército y tenemos que seguir para donde Él nos lleva y nos guía y van a competir los chicos entre ellos y hicieron un logo especial que hasta el día de hoy existe, Tzivot Hashem, y los chicos tenían rangos, uno era soldado raso, el otro era, no sé, no me acuerdo ya los rangos de coronel, capitán, no me acuerdo. Y los chicos iban avanzando en ese, digamos, en ese ejército, luchando contra el mal del mundo, pero principalmente contra el mal interno que nosotros tenemos, que es el instinto del mal. Días posteriores a eso, el Rebbe recibe una carta de un rabino, de otro rabino, que diciéndole, Rebbe, ¿cómo puede ser que usted agarra a nuestros chicos tan puros, tan sanos,
y hace un ejército. Está bien, es verdad, el ejército de Dios y todo, pero lo llama ejército con uniforme, con nombres, y etcétera, con rangos. Dice, es muy, digamos, me parece que no es muy educativo eso. Entonces Rebe le respondió con mucha humildad, le explicó, le dijo, mire, yo veo, hace un tiempo que estoy viendo un problema que hay en la juventud acá en Estados Unidos. La juventud en Estados Unidos, como Estados Unidos es libre y es el país donde podés hacer lo que querés, los chicos están perdiendo la disciplina, están perdiendo el respeto a la autoridad. Entonces yo estuve pensando mucho tiempo cómo hacer para ayudar a los chicos a respetar la autoridad y a generar en ellos disciplina. Entonces me di cuenta que si nosotros solamente predicamos, en la libertad americana es muy fácil que uno se revele y vaya en contra de la corriente. Total lo que me está diciendo a mí mi padre, mi maestro, bueno, yo hago lo que quiero. Sí, yo puedo hacer, soy libre de hacer lo que quiera. Entonces dijo el Rebe, vi que en estos momentos, en esa época, los chicos vieron que los chicos juegan con los soldaditos, juegan con el ejército. Entonces vi que eso les hablaba a ellos. Entonces decidí armar un ejército de Dios, un ejército espiritual, un ejército sagrado, santo, y tratar de que los chicos, generar el interés en los chicos con ese ejército. Y en el ejército uno lo que aprende es disciplina, es la autoridad. ¿Quién es la autoridad en el ejército? Es el general superior, que es Dios. Entonces, de esa manera voy a enseñar, voy a educar a los chicos a que cumplan por medio de un juego, por medio de sentirse como soldados, ellos van a aceptar la autoridad de Dios. Eso es Hanoch Lanar al Pidarco. El Rebbe nos enseña que cuando un maestro, un padre, tiene que educar a un niño, a un joven, no lo tiene que hacer en su lenguaje, en el lenguaje del maestro, lo tiene que hacer en el lenguaje del chico. Tiene que buscar los intereses, bajar, descender de su nivel tan alto y tan elevado, bajar al nivel del chico para poder enseñarle según en el lugar donde él está. Nosotros vemos eso, por ejemplo, en una de las festividades más importantes que tenemos, que es Pesaj. Pesaj y la Agadá de Pesaj. ¿Por qué es tan conocida y todos la esperan, chicos grandes? Porque la Agadá de Pesaj está diseñada para los chicos. La Agadá de Pesaj, los grandes sabios talmudistas, los que hicieron la Agadá, no pusieron sus ideas dentro de la Agadá, sino dijeron, vamos a ver cuáles son los métodos para poder interesar a los chicos. Esconder el aficomán, el carpaz, remojar el carpaz, las cuatro preguntas, porque la idea es poder traer a nuestra mesa del Seder a los cuatro hijos que hay, o sea, a los cuatro hijos de la Haggadah. Y para eso necesitamos ser didácticos, para eso necesitamos hablar en el idioma de los chicos. Y eso es lo que pasaba con Moshe y sus hijos. Los hijos de Moshe estaban en un nivel tan elevado, los chicos lo reconocían como tan elevado, que no logró bajar a sus hijos y hablarles en el idioma de ellos. Quizás porque Moshe estaba con cosas, no sé, con otras cosas importantes, todo un pueblo, la carga de un pueblo, pero a nosotros Moshe nos dejó esa enseñanza. Y para terminar, vamos a ver también un intercambio que hubo entre Moshe y su suegro Yitro. Cuando Yitro va al encuentro de Moshe y de repente llega afuera y ve que Moshe está juzgando al pueblo él solo. Y tenía mil casos. Venía uno, venía el otro, hacía esto, hacía lo otro. Y todos venían a Moshe y era el único juez en todo el pueblo de Israel. Le dijo, escúchame, vos no podés seguir así. ¿Cuánto tiempo vas a seguir juzgando vos solo? Vas a colapsar. Vos necesitas armar una estructura de jueces sobre, ponerle que haya cada 10 personas un juez, cada 50 personas un juez superior, otro de 100. Es decir, lo que no pueden los jueces más bajos, van a poder un rango más alto, y vos te vas a quedar con los casos que ninguno puede, los más difíciles que ninguno puede solucionar. Entonces, el rey pregunta en una de sus hijos, dice, Moshe cuando de repente viene el suegro, que viene de afuera, no conoce al pueblo, no conoce la Torá, no conoce, recién se está acercando, viene y de repente viene con toda una estructura
de, 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 de derecho, de justicia, de cómo tiene que hacerlo, ¿por qué lo va a escuchar? O sea, porque, ¿cuál era la idea? ¿Por qué Moshe termina escuchando a Yitro? En realidad, la pregunta más profunda es, ¿qué es lo que vio Yitro que no veía Moshe? ¿Que Moshe no sabía que podía delegar? ¿Qué es lo que vio Yitro? ¿Qué había ahí? Entonces, el rey explicó lo siguiente. Dijo, la gente cuando venía Moshe, los juicios eran más rápidos. ¿Por qué eran más rápidos? Porque imagínense ustedes un litigio entre dos personas, dos socios, pero llegan a Moshe. Moshe era el que entregó la Torá, él habló con Dios. Entonces Moshe los miraba y le decía, muchachos, o sea, están peleando por algo tan insignificante. Entonces, sí, ellos se arreglaban muy rápido en ese momento, aceptaban lo que Moshe les decía, el juicio, el dictamen de Moshe y se iban. De repente, detrás de ellos entraba una pareja que tenían problemas entre ellos, que ella me dijo esto, que él me hizo esto, Entonces veía a Moshe, los miraba y le decía, chicos, o sea, están. Y claro, la grandeza de Moshe, las palabras, la voz de Moshe, calaba muy profundo en la gente. Entonces la gente en ese momento se abría el corazón y le decían a Moshe, tenés razón. Pero ¿qué es lo que vio Yitro? Yitro vio que la gente cuando llegaba a su casa, cuando había pasado el momento ese de emoción por estar frente a Moshe, siendo juzgados por Moshe mismo, en persona, entonces llegaban a sus casas y volvían al mismo problema. Porque él no había solucionado desde adentro los problemas, él había solucionado desde arriba. Claro, ante la grandeza de Moshe, todos somos chiquitos, todos hacemos caso. La pregunta es cuando no lo tenemos a Moshe enfrente. Eso es lo que vio Yitro. Entonces vio Yitro que tiene que ser Hanoch Lanar al Pidarco. Hay que educar al chico, a la gente en su nivel. Por eso le dijo, vos tenés que tener jueces del rango de ellos, donde la gente vaya y peleen ahí frente al juez y le disputan y el juez tenga que dictaminar, escuchar una parte, escuchar la otra y hacer hasta que al final dictamine algo. Pero cuando él dictamine, la gente ya se expresó, ya abrió el corazón, ya dijo todo lo que tenía que hacer y por eso el dictamen de ese juez va a ser mucho más efectivo a largo plazo que el dictamen de Moshe. Únicamente los casos que ninguno de ellos puede, o sea, es decir, cuando estamos hablando ya de un nivel mucho más alto, ahí recién se van a ir a verlo a Moshe. Porque si es un caso que ninguno de ellos pudo juzgar, pudo dictaminar, entonces estamos hablando ya de un nivel de Moshe. Eso es Hanoch Lanar al Pidarco. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos entonces de toda esta clase ahora que llega Shavuot y hablamos de que nuestros hijos son garantes por nosotros? Tenemos que saber que, por un lado, uno puede decir, bueno, yo no estoy en la generación de mi hijo. Entonces, los padres muchas veces cometemos errores, hacemos equivocaciones. Está bien, pues somos de otra generación. Pero tenemos que saber que el esfuerzo, el tratar de dedicarle tiempo para la educación de nuestros hijos todos los días, pensar en cómo no solamente a nuestros hijos, a nosotros mismos, a todos los que nos rodean, la gente que de repente recibe de nosotros, porque acuérdense que un alumno no necesariamente tiene que ser más chico que nosotros, puede ser también un amigo que recibe de mí. Tenemos que tratar de hablarle en el idioma a la gente, en el idioma de la gente. Eso es lo más importante. El esfuerzo que la persona ponga en la educación, el adquirir la Torah y la mitzvot con lágrimas, es decir, con esfuerzo, hace que nosotros lo valoremos muchísimo más. Que Dios escuche nuestros pedidos. Besat Hashem, viene ahora la festividad de Shavuot, vamos a leer los 10 mandamientos, vamos a volver a aceptar esa heredad que nosotros, la heredad de la Torá, esa herencia de la Torá, la vamos a volver a aceptar como todos los años. Esperemos que Dios escuche nuestros pedidos y que, bueno, de vuelta, nombrar a 3 personas queridas que esta clase es en memoria de ellos: a Ram Moshe Yehuda ben Tzvi Yosef, alaba Shalom; Shmuel David ben Mordejai, alaba Shalom; y Melech ben Yitzhak, alaba Shalom. Muy buenas noches y gracias por estar.